escribir un libro, el trabajo del escritor, ¿no? Escribir cualquier texto, redactar un texto, no es un trabajo sencillo, ¿no creen ustedes? Tiene cierta cantidad de esfuerzo que se requiere para que el escrito sea agradable, para que el escrito sea bonito y no solamente sea algo que comunique, ¿no? La idea del escritor cuando se pone a trabajar no es simplemente comunicar ideas, ¿no? Cuando, por ejemplo, el que escribe un libro lo está haciendo, no solamente quiere comunicar ideas, porque si solamente comunicara ideas, pues la realidad es que tal vez el lector a la mitad del libro lo abandone, ¿cierto? Porque son solamente ideas y más ideas, ¿no? Pero el esfuerzo que hace realmente un escritor que se dedica a esto tiene que ver con transmitir también sentimientos, ¿no creen? Tiene que ver con tocar también las emociones de la persona que está leyendo y lograr hacer que sus lectores estén allí pegados al libro desde el comienzo hasta el final. Esa es la idea del escritor. Y hay un recurso literario, hay un recurso narrativo más bien, que se suele usar cuando se escriben novelas sobre todo, y que a mí me pareció muy interesante y que logra esa atención de la gente en los escritos, y es la anacronía. ¿Qué es la anacronía? Es un recurso que consiste en narrar los hechos no de forma cronológica, no en una línea de tiempo, sino en desorden, ¿no? Es poder narrar una historia haciendo saltos del presente al pasado o al futuro, ¿cierto? Y esos saltos hacen que el texto sea interesante. Y un ejemplo de ellos es cuando una novela comienza con el final, ¿no? Yo creo que si usted ha leído un texto de estos, usted se da cuenta que la narración empieza con el final de la historia, ¿no? Y uno podría suponer que empezar el libro con el final de la historia, pues no es muy buena idea, ¿no? Algunos podrían decir, pero pues si usted empieza con el final, pues ya todo el mundo sabe qué va a pasar y pues ya se va a aburrir el lector, ¿no? Sin embargo, aunque uno podría pensar que eso es así porque le roba la sorpresa de la escena final, sin embargo, si nosotros miramos esos libros, esas novelas que escriben estos escritores, son de lo más entretenidas y son de lo más agradables porque logran hacer que ese efecto que a uno le parecería negativo resulte en algo positivo. Quien sabe usar ese recurso, pues logra despertar la atención de la gente, que ya no va a estar pensando en qué va a pasar al final, ¿cierto? Sino en por qué pasó, ¿cierto? Usted lee que este personaje murió ahí en la novela de una manera extraña y usted empieza a pensar, bueno, ¿qué pasó? Y ahí empieza el lector a involucrarse más con el texto hasta que al final descubre por qué finaliza la historia así. Así que es también una manera muy bonita de atrapar al lector, ¿no? Y un ejemplo del buen uso de esta figura es, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que comienza muchas de sus novelas con el final, ¿no? Y a medida que pasa la historia, pues se va llenando de intriga a tal punto que uno está ahí pegado leyendo hasta el final, ¿no? Y algo similar pasa en la vida cristiana, porque la historia de la iglesia comienza en el Génesis, ¿no? La historia narrada de la iglesia pues empieza en el Génesis. Y cuando leemos el Génesis, allí nos comentan cómo Dios empieza a formar su iglesia. Y si nos damos cuenta, esa historia de la iglesia, ¿ya se acabó? ¿Qué creen ustedes? No, ¿cierto? Sino que se va dando, se está narrando en este momento, se está dando aquí, se está dando en este momento, ¿cierto? No se ha acabado. Y sin embargo, a Dios le plació revelarnos el final, ¿no? A Dios le plació contarnos el final. Él se adelantó en la historia, de tal manera que todos los creyentes que hemos leído la Biblia sabemos cuál es el final. Porque los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento nos han contado el desenlace y la última escena de la historia de la iglesia dentro de este mundo temporal, ¿no? Ya la sabemos, la Biblia nos la dice, nos la enseña desde el Antiguo Testamento, se nos habla acerca de ese final y nosotros la sabemos.
Y esta realidad, mis hermanos, pasa igual que con las novelas que estábamos hablando hace un momento. En vez de que esta realidad de conocer el final haga nuestra vida cristiana un poco aburrida, todo lo contrario, ese conocer el final nos llena de gozo y de alegría, ¿no creen ustedes? Y no solo de gozo y de alegría, sino que fortalece nuestro ánimo para que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier dificultad, usted ya sabe lo que va a pasar al final, ¿cierto? Y usted dice, bueno, nosotros al final ganamos, ¿cierto? Y esa es la realidad del pueblo de Dios. Y les hablo de esto, mis hermanos, porque la enseñanza que tenemos hoy aquí, en este texto que vamos a estudiar, pues tiene que ver mucho con esa realidad. Hoy continuamos con esta serie expositiva del libro del profeta Ageo, con un lema: Jesucristo, la única razón de nuestra existencia. Y esta es la 12ª enseñanza y se titula Mente renovada, ánimo fortalecido. Mente renovada, ánimo fortalecido. Y vamos a estar estudiando Ageo capítulo 2, versículos del 4 al 5. Ageo capítulo 2, versículos del 4 al 5. Dice la palabra: Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblos todos de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Amén. La semana pasada comenzamos a estudiar este tercer mensaje del profeta Ageo. Recordemos que son 5 en total, 5 mensajes los que le da Dios a Ageo, y estamos estudiando apenas el tercero, que surge a causa de un desánimo que hubo en medio del pueblo. ¿Sí recuerdan? El pueblo de Judá, que está reconstruyendo el templo, tiene un tiempo de desánimo. Aprendimos que la vida del hombre consiste en la interacción de 3 cosas. ¿Recuerdan cuáles son? El pensamiento, las emociones y las acciones, ¿no? Y si la manera en que nosotros pensamos está mal, pues esa manera de pensar afecta obviamente nuestras emociones. Y si nuestras emociones son afectadas, pues obviamente también nuestras acciones van a ser afectadas, ¿no? Y en esa enseñanza vimos cuáles fueron las razones por las que este pueblo se desanimó. En los versículos que acabamos de leer y que vamos a estudiar hoy, si Dios nos lo permite, continuamos desarrollando ese tercer mensaje de Ageo, y en esta ocasión vamos a ver cómo Dios responde a su pueblo ante ese problema de desánimo. ¿Qué dice Dios ante ese problema de desánimo? Y como veremos en este estudio, no se trata de ninguna terapia. Lo que Dios hace aquí a través del profeta Ageo no es otra cosa que renovar la mente de su pueblo con 3 verdades por las cuales todo creyente puede vivir en este mundo con un ánimo fortalecido a pesar de las circunstancias. Porque yo les pregunto, ¿el pueblo de Dios pasa circunstancias difíciles? ¿Cierto que sí? El pueblo de Dios muchas veces tiene circunstancias difíciles, pero a pesar de esas circunstancias podemos estar con un ánimo fortalecido. No quiere decir que uno no esté triste, no quiere decir que uno no pueda dolerse ni llorar, ¿no? Los cristianos también lloramos, nos da tristeza muchas cosas, nos molestan muchas cosas, pero en medio de todas esas situaciones que vivimos podemos estar fortalecidos solamente cuando tenemos una mente renovada. Y aquí hay 3 verdades que renuevan nuestra mente, que son las que el Señor va a recordar a este pueblo. ¿Cuáles son esas 3 verdades? Pues eso es lo que vamos a ver en esta mañana, si Dios nos lo permite. Así que quisiera que comenzáramos. Entonces, la primera realidad que Dios manifiesta en este texto y que fortalece el ánimo de su pueblo es que Dios es el dueño. Así es el primer punto. Dios es el dueño. Miren el texto, cómo habla Dios en este texto. Estamos en el versículo 4. Y quisiera que lo leyéramos. Dice: Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo toda la tierra, dice Jehová, y trabajad. Y lo primero que vemos aquí, mis hermanos,
es que en este texto Dios habla a través del profeta Ageo al pueblo de Judá con autoridad, ¿no? Como el dueño de la obra. Miren lo interesante, ¿no? Él habla con autoridad, le está diciendo, esto es mío. Y consideremos la fuerza de las palabras del profeta en el versículo 4. Ageo llega y ve a un pueblo que está desanimado, que está trabajando ahí, ¿cierto? A media fuerza, a media marcha, que no hace mucho, que está quejándose inconstantemente de que el templo no es tan bonito como ellos quisieran, ¿cierto? Y está ahí quejándose, y el profeta Ageo se busca un lugar donde se pueda parar a hablar y se dirige al pueblo. Les manifiesta que Dios conoce la situación de ellos, y lo siguiente que hace es hablar estas palabras. Y miren la fuerza que tienen estas palabras. Ageo les dice, esfuérzate, ¿cierto? Esa es la palabra que usa Ageo aquí en este texto. Dice, pues ahora Zorobabel, ¿qué? Esfuérzate. Ahora, ¿cómo lo diría, no? Ageo en ese tiempo. Con esa fuerza, esfuérzate. Y luego dice, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac. Le habla al sumo sacerdote. Y luego dice, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, y trabajad, ¿cierto? Mire que en todo momento él está hablando enérgicamente al pueblo, y es un llamado poderoso a que el pueblo trabaje, a que haga algo, a que no se quede allí. Y alguno podría interpretar estas palabras de Ageo como un regaño, ¿no creen? Alguno puede haber dicho eso, vino Ageo y nos pegó un regaño, ¿cierto? Porque es así como lo dice él. Y notemos cómo Dios, el dueño de la obra, da las órdenes específicas en el orden habitual, ¿no? Él siempre con su orden, ¿no? Las autoridades primero, Zorobabel, Josué, pero también el resto del pueblo, y les dice específicamente, les dice, cobren ánimo, esfuércense y trabajen. Eso es lo que les manda, lo que les ordena. Y Dios no se queda dando vueltas en el estado triste de su pueblo. Miren que Dios no ve ese desánimo como algo que necesite tremenda terapia, pues, para estas personas, sino que Él lo que hace es recordarles que Él es el dueño, ¿no? Y eso es muy importante. Y les ordena cobrar ánimo, les llama a continuar el trabajo con la mentalidad correcta. Y sus palabras animan a los judíos por varias razones, pero quiero hablarles de dos. La primera, porque les recuerda que ellos no son los dueños de la obra. Ellos simplemente trabajan en ella. ¿A usted no le ha pasado que se pone a hacer algo para alguien y se mete tanto en ese algo que llega a pensar usted que eso es suyo, ¿cierto? Y se toma incluso atribuciones que no son suyas porque usted ya se identificó tanto con eso que para usted eso es suyo y eso usted es el que dirige y el dueño. Pues así estaba pasando con este pueblo. Pero cuando el Señor habla de esta manera, las palabras del Señor animan a los judíos porque ellos se dan cuenta que no son los dueños, que simplemente están trabajando ahí. Pero también los anima porque les permite darse cuenta que para ellos era un problema algo que para el dueño no lo era, ¿cierto? Para ellos era un problema algo que para el dueño no lo era. Ellos estaban preocupados por algo, mis hermanos, que a Dios no le preocupaba, al dueño no le preocupaba. Ni siquiera se interesaba en eso Dios. Miren que Dios no vino a decir a través de Ageo, bueno, está quedando bonito, pero eso mejora en el trabajo porque eso se ve horrible por este lado, no tiene los materiales que son. No, cuando viene el Señor no habla ninguna de esas cosas. Dios estaba preocupado por otras cosas, no por el lujo del templo. A Dios no le importaba que ese fuera más pequeño, porque el templo que estaban haciendo era más pequeño que el de Salomón. A Él no le importaba que no se pareciera al de Salomón, porque de eso no se trata el templo. El templo se trata del evangelio, de la justicia de Dios satisfecha. Y esa es una realidad común en nosotros los hombres, ¿no? Nosotros nos adueñamos de lo que no es nuestro. Nos creemos dueños de la vida, trazamos nuestros propios objetivos, ponemos nuestras propias prioridades y armamos nuestros propios problemas. Y el Señor viene y cuando habla nos muestra que no son problemas. Miren, este pueblo, por ejemplo, está enfrascado en el desánimo. ¿Por qué? Porque le parecía que el templo que estaba haciendo no era
lo suficientemente lindo, grande, hermoso, como para el Señor, ¿cierto? Como que no era digno de Dios. Pero cuando Dios viene, Dios no le da importancia a eso. Y así estamos nosotros, mis hermanos, muchas veces enredándonos en cosas que no tienen sentido. La sociedad nos impone muchas veces metas que tienen que ver con lo que a ellos les parece importante, pero que muchas veces no son importantes ni necesarias. ¿Ustedes se han dado cuenta? Muchas de esas cosas por las que el mundo sufre no son importantes y tampoco son necesarias. Nuestra cultura pecaminosa nos impone retos que no tienen sentido y que no tenemos por qué aceptar. Y eso es importante. Nosotros no tenemos por qué aceptar todo reto que nos quiere poner la sociedad. No debemos imponerle a nuestros hijos retos porque la sociedad los impone. Más bien deberíamos pensar que necesitan ellos, ¿no creen? Y es la realidad, nuestra cultura pecaminosa nos impone cosas que no necesitamos y nos hace ver la vida de una manera que es totalmente vana y a veces hasta ridícula. Mire, un escritor uruguayo, Eduardo Galeano, dijo unas palabras que me parecieron interesantes. Él dice, vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor, el físico más que el intelecto. Miren lo interesante, ¿no creen que eso tiene que ver mucho con la realidad? ¿Cierto? Esa es la realidad, mis hermanos. El mundo vive de una manera y vive cargado, vive afanado por cosas que no tienen sentido. Vivimos en una cultura del envase, decía él, que desprecia el contenido. Y eso suena ridículo, pero es la realidad. Y era lo que pasaba en el tiempo de los fariseos, ¿recuerdan? Que limpiaban el vaso por fuera, pero lo de adentro no le ponían cuidado. Y así está esta sociedad. Lo triste es que nosotros adquirimos las mismas mañas, ¿no creen ustedes? Terminamos en la misma manera que el mundo. El sistema de este mundo impone su manera de ver la vida, que no solamente es pecaminosa, sino absurda, a veces ridícula. Pero ahí estamos nosotros muchas veces diciéndole sí a todo, ¿cierto? A todo lo que nos van diciendo uno le dice que sí. Y entonces nos enfocamos en esfuerzos y en objetivos que no tienen valor y gastamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra vida en cosas que no tienen sentido, y todo esto solo causa aflicción, angustia, desánimo, dolor y todo lo que estaba causando en este pueblo. Este pueblo estaba muy cargado, muy triste, al punto de detener la obra porque no les parecía bonito lo que estaban haciendo. Pero cuando el Señor llega, les dice ¿qué? ¿Qué les dice? Dice, esfuércense, trabajen, pónganse a hacer algo más bien, ¿cierto? Nuestro Dios, el Creador, el dueño de todo, en su palabra nos pone las prioridades de cabeza, ¿no creen ustedes? Jesús en el Evangelio de Lucas, dice la Biblia, narra la Escritura cómo se encuentra con un joven, el joven rico, ¿recuerdan? Y cuando él interroga acerca de la salvación, ¿qué dice Jesús? Miren lo que dice en Lucas 18, 22 al 23. Lucas 18, 22 y 23. Dice la palabra del Señor. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, ¿qué pasó? Se puso muy triste porque era muy rico. Y este hombre se fue triste porque Jesús le estaba pidiendo que renunciara a lo que para él era lo más importante, ¿cierto? Lo que para él era su ídolo, lo que era más importante para él. Las cosas de este mundo. Y en ese sentido nosotros los creyentes debemos recordar, mis hermanos, que Dios establece lo que es realmente valioso, ¿cierto? Es Él el que establece lo que realmente tiene valor. Y lo que para Dios tiene valor, pues es porque tiene valor. Y lo que no tiene valor es porque en realidad no tiene valor. Mis hermanos, nosotros los pecadores, al igual que el pueblo judío, somos expertos en sufrir, en llenarnos de estrés, en ganarnos una úlcera, por estar tratando de resolver problemas que realmente no son problemas,
y que más bien responden a nuestras equivocadas maneras de pensar, nuestras ambiciones, y a la providencia soberana de Dios, porque Dios le da a cada quien lo que Él quiere, ¿cierto? Pero si dejamos de poner cuidado al mundo y más bien prestamos atención a lo que Dios dice, a lo que el Creador, el Dueño nos está enseñando, pues nuestro corazón va a tener paz, nuestra alma se llenará de contentamiento y de gratitud. Entender que Dios es el dueño de todo lo que existe nos libera a nosotros del desánimo, porque quita en nosotros esa necia costumbre de querer controlarlo todo. Queremos controlarlo todo, ¿o no? ¿Cierto? Y si no lo controlamos, nos cargamos. Si no lo controlamos, nos desesperamos. Esa es la realidad. Pero si entendemos que todo es de Él, que Él es el dueño, que Él lo administra como Él quiere, pues entonces vamos a descansar. Si a usted le estresa la situación del mundo, si vive temiendo por los despidos masivos en las compañías, si le angustia el aumento de las enfermedades catastróficas y tiene temor por las guerras que escucha, que están ahorita en auge en el mundo, pues recuerde que Dios es el dueño y que el dueño no es usted, que Él está en control, que todo lo que pasa, Él lo controla y que nada se sale de sus manos. Dios está en control. Haga lo que es su responsabilidad, haga lo que usted tiene que hacer y déjele el resto al Señor, porque Él tiene el control. Nosotros decimos creer que Dios es sabio, pero a veces nuestra angustia manifiesta que creemos que Él no lo es. Nuestro desespero, nuestra intranquilidad, pues muestra que nosotros no creemos que Él opera sabiamente sobre todas las cosas. Ahora, yo quiero que nosotros notemos algo importante, y es cuál es la orden de Dios aquí en este texto. Él les dice: esfuércense, cobren ánimo y trabajen. Y si la iglesia entiende que Dios es el dueño y que Él tiene el poder sobre todo y que Él ordena las cosas como Él quiere, pues entonces va a tener descanso. Y si tiene ese descanso, entonces puede trabajar para el Señor. Es lo que dice ahí el texto. Dios se muestra como el dueño, como el que tiene el control de la obra, como el que dice qué es lo que es importante y qué no es importante. Y les dice, como yo soy el dueño y tengo el control, les dice, entonces vayan y trabajen, ¿cierto? Si nosotros dejamos de escuchar tanto el mundo y prestamos atención a Dios, a lo que dice Él, tendremos paz y contentamiento y gratitud, y no solamente eso, sino que también podremos trabajar en la obra del Señor, no importando cuáles sean las circunstancias que estemos viviendo. Y eso fue lo que experimentó el apóstol Pablo en la cárcel. Imagínense ustedes la situación del apóstol Pablo en la cárcel. ¿Por qué estaba preso el apóstol Pablo? ¿Recuerdan? Por predicar el evangelio, ¿cierto? ¿Recuerdan? Él fue a Jerusalén, predicó el evangelio, y cuando predicó el evangelio allí, los judíos alborotaron la situación. Él terminó preso y de ahí siguió de cárcel en cárcel, ¿cierto? Y estuvo preso mucho tiempo. Una situación bastante incómoda, ¿no creen? Imagínense ustedes, van a predicar a algún lado, a hablarle a alguien de Cristo y terminan presos, ¿no? ¿Cómo se pondría usted de humor, no? Si le pasara algo así. Pero lo que vemos aquí, lo que vemos en la escritura más bien, es que Pablo acepta su encarcelamiento como de parte de Dios. Y eso fue lo que experimentó el apóstol en la cárcel. Él no estaba desanimado por su suerte. Él nunca se quejó por la prisión ni por los motivos que estaba allí. Porque da mal genio cuando uno está haciendo lo bueno y termina en situaciones que a uno no le gustan, ¿no creen? Y uno le dice, ¿por qué, Dios mío? Pero no es lo que dice la Biblia acerca de Pablo. Él sabía que la cárcel no era un problema. Él sabía que era parte de la providencia de Dios y que debía aprovechar ese tiempo para la gloria de Dios. ¿Y qué hizo Pablo mientras estaba encarcelado? ¿Renegar? ¿Qué hizo? Escribió muchas de las epístolas que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento.
Pablo no estaba lleno de rencor. ¿Recuerdan cómo dice Pablo cuando comienza sus cartas? Él dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Él dijo, yo estoy aquí por la soberana voluntad de Dios. La pregunta es si nosotros somos conscientes de que Dios es el dueño, que Él está en control y que muchas de las cosas que nosotros consideramos problemas son más bien parte de la providencia de Dios que se convierten en problemas para nosotros por nuestra mala manera de entender la vida. Mis hermanos, tenemos que reconocer que Dios es el dueño y que Él está en control, que no somos nosotros los dueños, que todo está en sus manos. Ahora, la segunda verdad que Dios revela aquí en este texto y que fortalece el ánimo de su iglesia es que el Señor estaba con ellos. El Señor está con nosotros. Esa es la segunda verdad. Miren, cuando nosotros leemos el texto, eso es una de las palabras que usa allí Ageo. Dios pone esa verdad como la razón por la cual el pueblo de Judá debía de volver a animarse y a trabajar en la obra. La parte final del versículo 4 dice, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Miren lo interesante, él dice, cobren ánimo y trabajen, ¿por qué? Porque yo estoy con vosotros. Y esa es una magnífica razón para cobrar ánimo, ¿no creen ustedes? Para seguir adelante. El dueño, el Señor de la obra, de todo lo que existe, está con nosotros. Y eso implica muchas cosas para el pueblo de Dios. Eso implicaba primeramente la aprobación de Dios de lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Ellos llegaron a pensar que ese templo tan sencillo, que no era bonito, que no era grande como el de Salomón, pues como que no era digno de Dios, ¿no? Y como que Dios no estaba contento con él. Pero cuando el profeta llega, él dice, ánimo, sigan trabajando, ¿cierto? Y eso también puede pasar hoy en día con nosotros los creyentes, ¿no? Cuando nosotros tenemos iglesias bíblicas, pues nos esforzamos por predicar el evangelio de verdad. Pero nosotros miramos afuera y vemos que hay muchas iglesias que son falsas doctrinas, de hombres que no son siervos del Señor, sino son ladrones, que son apóstatas, y uno los ve llenos de recursos, ¿cierto? Con todas las cosas que se requieren, con emisoras, canales de televisión, con todo lo que se necesita para transmitir, para hacer las cosas, y luego nos miramos a nosotros tratando de hacer las cosas con las uñas muchas veces, ¿cierto? Y como que nos podía pasar lo de los judíos, de decir, venga, como que nosotros somos los equivocados, ¿cierto? Pero ¿qué le dice el Señor a su pueblo a través del profeta Ageo? ¿Qué le dice? Dice, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Esas pequeñas iglesias locales, bíblicas, que muchos desprecian y dicen, pero esa iglesita ya, ¿cierto? Las iglesias que predican la sana doctrina, por más pequeñas que sean, son la iglesia de Jesucristo. Son la obra que Dios está haciendo en esta tierra. Y eso debemos valorarlo y eso nos debe animar en el trabajo que estamos haciendo. No nos importa lo que piense el mundo, ni lo que están haciendo los apóstatas. Nos importa que Dios está con nosotros, ¿cierto? Dios dice, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros me ha placido darles el reino, dice el Señor. Y es interesante como dice el Señor. Dice, no temas, manada pequeña. De pronto, hoy en día alguien le diría, uy, anulo, ¿cómo así que pequeña? ¿Cierto? Pero Dios dice, no temas, manada pequeña, porque a mí me ha placido darles el reino. Pero estas palabras que dice el Señor, yo estoy con vosotros, también implicaban, mis hermanos, que ellos no estaban solos en el proyecto del templo. Que ellos no estaban allí solo intentándolo, no eran ellos contra el mundo nada más. Sino que el dueño estaba con ellos. El dueño de todos los recursos, el que tiene el poder sobre de todas las criaturas, el que domina sobre el universo, estaba con ellos. Miren, y yo quiero que ustedes piensen una cosa. Si la iglesia verdadera no tiene todos los recursos que desea, es porque Dios no lo quiere. Así que tranquilícese, ¿cierto? Si usted vive cargado por eso, tranquilícese. Si usted piensa que la iglesia necesita un local propio, pero si Dios no lo quiere dar, tal vez es porque eso no importa. Sí, tal vez es porque eso no importa.
Pero lo que sí importa nos debe poner atentos, eso sí nos debe preocupar y por eso sí debemos trabajar. Seguramente algunos de los que estaban allí trabajando dudaban de que Dios estuviera con ellos, ¿no? Decían, bueno, si Dios estuviese con nosotros, pues tendríamos los materiales adecuados y no estuviéramos haciendo este templo tan chiquito, porque era más pequeño que el de Salomón, y tan normal, ¿cierto? Sería lleno de gloria como el de Salomón. Pero ¿qué les dice el Señor cuando habla a través de Ageo? Les dice, yo estoy con vosotros. Y ese es un razonamiento equivocado, otro razonamiento equivocado que hacemos nosotros. El hecho de que ese nuevo templo no contara con los lujos del antiguo y que no fuera tan esplendoroso, e incluso que no tuviera el arca. ¿Ustedes recuerdan que el arca ya no estaba? El arca se perdió. En todo ese ajetreo de los años anteriores de las guerras y todo eso, el arca desapareció. El arca ya no estaba en el templo. Ese nuevo templo no iba a contar con un arca del pacto. Pero el hecho de que no estuviesen el arca del pacto, de que el nuevo templo no tuviese los lujos, pues no quería decir que Dios no estaba ahí. Simplemente eran otros tiempos. Y el cumplimiento de la promesa mesiánica estaba cerca de cumplirse. Y Dios estaba quitando gradualmente lo que eran sombras para establecer lo que es real. Ellos tenían que aprender a pensar que aunque el templo no era un lujo, Dios estaba en medio de ese lugar. ¿Sí o no? Aunque el templo no era un lujo, Dios estaba allí. Dios se hacía presente. Que aunque en el templo no estaba el arca, Dios sí estaba ahí, ¿cierto? No estaba el arca del pacto, pero estaba el Dios del pacto. Y aunque la ley que estaba dentro del arca en el lugar santísimo, esas tablas de piedra no estuviesen allí adentro, la ley del Señor sí estaba vigente para con su pueblo. ¿Cierto que sí? Mis hermanos, eso es lo real, eso es lo que vale. Y ellos tenían que aprender a pasar de esas figuras a lo real. Dios les estaba enseñando que sea que cual fuera la situación que estuviesen pasando, la presencia de Dios estaba con ellos, ¿cierto? Y yo le digo, mi hermano que de pronto está pasando una situación difícil, sea cual sea la situación, no se desanime pensando que Dios lo abandonó. Nosotros llegamos a pensar eso, ¿no creen? El salmista incluso lo expresa en los salmos. Él dice, Señor, ¿por qué te has ido? ¿Cierto? Pero la pregunta es, ¿realmente Dios se va? ¿Nos deja solos a veces? ¿Dios? No, Dios siempre está allí. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Y esa es la razón por la que la iglesia no debía desanimarse, cualquiera que fuese la situación. Sí, es cierto que nos causa pesar algunas situaciones, angustia algunas situaciones. Es inevitable tener que sufrir en medio de esta tierra, pero la iglesia en medio de todos los momentos puede tener un ánimo fuerte para no desistir. ¿Por qué? Porque no está sola en la lucha, Dios está con ella. Y es esa razón por la cual el creyente está llamado a glorificar a Dios en todo tiempo y a trabajar con ánimo en su obra porque Dios está con él. Después de la muerte de Jesucristo, ¿ustedes recuerdan cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaban los apóstoles? ¿Animados? ¿Qué estaban diciendo? Se cumplió la promesa, murió el Señor, ¿sí? No, estaban tristes, afligidos. Y el Señor se les aparece, les enseña, renueva sus mentes con la palabra de Dios. Pero al final, ¿qué les dice? Miren el Mateo 28, 18 y 19. Miren este texto. Vamos a leer hasta el 20. Mateo 28, 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Por tanto, anímense. No, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren que es lo mismo que le está diciendo Dios al pueblo de Ageo. ¿Qué le está diciendo? Levántense, cobren ánimo y vayan a trabajar. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros, ¿cierto? Lo mismo nos dice el Señor aquí. Uno podría decir, sí, Señor, pero es que mira, uno habla, invita, pero no se quedan, habla y no vienen, ¿cierto? Y nos desanimamos. ¿Y qué le decimos al Señor? Y el Señor, ¿qué nos dice? Dice, vayan, más bien pónganse a hacer algo, ¿cierto? Van a trabajar más bien, ¿cierto? Hermanos, en realidad nunca ha sido fácil la tarea de la iglesia. La iglesia en este mundo nunca la ha tenido fácil. Este mundo está vendido al pecado y siempre la iglesia ha tenido oposición. Siempre la iglesia ha tenido muchas razones para desanimarse. Siempre hemos tenido motivos para detenernos, porque nunca las condiciones han sido plenamente propicias para nosotros. Y si usted está esperando que las cosas se den para hacer la voluntad de Dios, pues yo le digo que se va a quedar esperando, porque las cosas no se dan. Siempre tendremos que trabajar con oposición. Generalmente el gobierno nunca va a estar de nuestro lado. El sistema de este mundo siempre va a tratar de detenernos. El sistema de este mundo siempre va a negar la realidad, la verdad. Esa es la vida real. Los apóstatas siempre van a tener mucha gente detrás y la iglesia verdadera siempre será la manada pequeña. Esa es la realidad y así debemos aprender a trabajar. Hay personas esperando a volverse expertas en teología para compartir el evangelio. Llevan 2, 3, 4 años en el evangelio y uno les dice, enséñele a alguien el evangelio. Dice, uy, pero es que yo no sé, pastor, yo me enredo y no puedo, ¿cierto? Y es cierto, no les ha pasado que ustedes están enseñando y muchas veces uno se enreda, a veces no tiene ni cómo decir lo que quiere decir. Usted sabe lo que quiere decir, pero ni siquiera sabe cómo decirlo. Pero mis hermanos, yo les quiero decir una cosa, eso no se cambia aprendiendo más, se cambia intentándolo. Usted no va a volverse experto para compartir su fe, sino compartiéndolo. Eso es como las clases de automovilismo, ¿no? El aprender a conducir, ¿no? Uno va a aprender a conducir, pero cuando a uno le entregan un carro para conducirlo, ¿usted se siente preparado? No. Uno siempre dice, yo como que me tomo otra clase más, ¿cierto? Pero la vida real es que uno nunca va a aprender a manejar con clases, sino que tiene que ir y tomar el carro y prenderlo, encenderlo, ¿cierto? Y moverlo, porque si no, nunca va a aprender. Y en ese proceso, ¿puede que estrelle el carro? Claro. Así es la vida. Y así es la vida y así nos hizo Dios. ¿Cómo aprendimos a caminar? Caminando, ¿cierto? No hubo de otra. No le dimos teoría al niño para que caminara. Ni siquiera le dimos teoría, ¿sí se han dado cuenta? Simplemente se paraba, se caía, se paraba, se caía, ¿cierto? Hasta que un día ya no se cayó mal. No podemos nosotros esperar a ser expertos en teología. ¿Ustedes recuerdan a la samaritana? ¿Cuántos años de teología tenía cuando compartió su primer mensaje? Dice la Biblia que el Señor le habló y yo creo que en la tarde ya le estaba diciendo a los de Samaria, ¿cierto? He encontrado a alguien que es el Mesías, parece que es el Mesías, ¿cierto? ¿Qué sabía ella? Simplemente que había encontrado a alguien que como que era el Mesías, ¿cierto? No sabía más, pero ella lo estaba haciendo. Otros esperan a volverse ricos para apoyar la iglesia, para apoyar la obra del Señor con sus bienes. Dice, un día que yo sea verdaderamente rico, voy a apoyar esta obra. Pero Dios no necesita que usted se vuelva rico para apoyar la obra. Dios le está llamando a ser fiel ¿cuándo? Ahora, con lo que Dios le ha dado. Puede que no sea mucho. Puede que el diezmo de uno sean 100, 200 pesos. Pero nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Yo les he enseñado a mis hijos con lo que él se gana, con lo que ellos se ganan, pues alguno de pronto ve un sobre y se ríe. O alguien me dijo una vez, ¿será que es más caro el sobre que lo que echan? Pues puede que sí, pero es que no se trata del sobre, se trata de que ellos están entendiendo que están haciendo algo por la obra del reino, que ese es su deber, que es parte de la vida cristiana. Mire, si hay cosa con la que tenga problema un cristiano, es con lo del dinero, ¿sí?
Un cristiano está de acuerdo con todo lo que dice la Biblia, pero le dicen que tiene que dar. ¿Y qué dice? Uy, no, pastor. Eso era el Antiguo Testamento. Uy, no, pastor, ¿cómo se le ocurre? Claro, a llenarse de plata, ¿cierto? A llenarse de plata con la fe. No, la Biblia dice, ¿cierto? El texto dice, la palabra de Dios dice. Y no necesitamos esperar a tener mucho para ser fieles. Mis hermanos, en este mundo siempre estaremos en condiciones difíciles y en condiciones contradictorias. Pero Dios siempre va a estar allí fortaleciendo su iglesia, sosteniéndonos, como Él ha dicho. Él dijo, yo estoy con ustedes. ¿Ustedes recuerdan a Elías cuando él convoca a los profetas de Baal y pone un reto allí del que orara a Dios y encendiera el fuego? ¿Recuerdan? Pues esa vez toda esa gente que proclamaba fe en otro Dios, en Baal, terminó diciendo que Jehová es Dios. Pero después de eso, la esposa de Acab, ¿recuerdan que esa vez? Prácticamente dijo, juro que hoy mato a Elías, ¿cierto? Eso fue lo que quiso decir ella ahí en ese texto. Juro que mato a Elías hoy. ¿Y qué hizo Elías? Salió corriendo, ¿cierto? Y en el desánimo que estaba, en la tristeza, dice que se acostó a dormir y como cuando uno dice, no me digan nada, no quiero saber de nada, y me desconecto, ¿cierto? Y Dios envía a un ángel, lo despierta, ¿cierto? Le da de comer y hace lo mismo que con los de Ageo, ¿no? ¿Qué le dicen? Le dice, levántese, ¿cierto? Le muestra su presencia, yo estoy con usted. Y le dice, hágale porque el largo camino le resta. Miren cómo es Dios, ¿no? Dios debería entender y dejarnos descansar y todas esas cosas. Pero Dios lo que dice es, levántese y haga lo que tiene que hacer porque el largo camino le resta. Mis hermanos, nosotros le ponemos peros a Dios por todo. Somos hábiles en sacar excusas. Nunca nos sentimos lo suficientemente preparados. Nunca creemos tener los recursos suficientes para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Siempre queremos parar, no queremos seguir adelante muchas veces y trabajar, como dice el Señor. Pero Dios dice, cobrad ánimo, esfuércense, yo estoy con ustedes. La solución para el desánimo que sentimos los creyentes cuando nos vemos abrumados por las circunstancias de la vida es reconocer que Dios es el dueño, ¿cierto? Que Dios es el dueño y que está en control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero también tener la certeza de que tal como se nos ha prometido, no estamos solos en este mundo, no estamos solos tratando de hacer iglesia, sino que Dios está con nosotros. Y por eso debemos seguir adelante, mis hermanos. Pero hay una tercera verdad que fortalece el ánimo de su iglesia. ¿Y cuál es? La tercera verdad es que la victoria es segura. Esa es la tercera verdad que les recuerda Dios a este pueblo. La victoria es segura. Y en el versículo 5 Dios asegura la victoria en los esfuerzos del pueblo judío por reconstruir el templo, ¿no? Y esa es la manera habitual en que Dios fortalece el ánimo de su pueblo, mostrándole la escena final, como hablábamos al principio. Dios equipara la victoria que le va a dar a los judíos esta vez con la reconstrucción del templo, ¿cierto? La equipara con el tiempo del Éxodo, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Lo que hace Dios es comparar las dos victorias. Él dice, cuando ustedes estaban en Egipto, yo les di victoria, los saqué de Egipto y les di victoria. Y ahora, en medio de esta situación donde salen de Babilonia, pues yo también estoy con ustedes, les daré victoria. Y les recuerda dos temas puntuales acerca de esa victoria del Éxodo. ¿Cuáles son? Una de ellas es precisamente la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, acompañándolos todo el tiempo para asegurar la victoria, ¿no? Dice el texto que así como el Espíritu de Dios estuvo con ellos en el Éxodo, así estará con ellos ahora. Y la obra del Espíritu en el Éxodo fue doble. Ustedes recordarán que primeramente fue una obra de protección en medio de la situación que estaban viviendo. Ellos estaban escapando de Egipto. Y si ustedes recuerdan, cuando
cuando Moisés está sacando al pueblo de Egipto, él como que se ve rezagado y dice, Señor, pero yo no puedo solo, ¿cierto? ¿A quién vas a enviar conmigo? Dice Moisés en el Éxodo. Ustedes recuerdan que nosotros lo estudiamos. ¿Y qué le responde Dios? Dios le responde en Éxodo 33:14 y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que el Espíritu de Dios estaba con ellos, protegiéndolos, guardándolos en el camino. Pero también el Espíritu de Dios fue el que capacitó a los hijos de Israel para que hicieran la obra del tabernáculo. Porque es curioso, pero cuando ellos estaban saliendo, ellos tenían una misión de parte de Dios. ¿Cuál era? El tabernáculo. Miren que el tabernáculo no era para cuando llegaran a la tierra prometida. No, el tabernáculo era para allá, ¿recuerdan? Y el Espíritu también estuvo con ellos capacitándolos. Ustedes recuerdan, en Éxodo capítulo 31, versículos 2 y 3, nos hablan acerca de esa construcción del tabernáculo. Y Dios dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y si ustedes recuerdan, Dios llenó de su Espíritu a todos los que trabajaron en la obra y ellos pudieron hacer esos oficios. Y hay algo curioso en estos dos cosas que está comparando Dios, en el Éxodo y en la salida de Babilonia, la reconstrucción del templo, ¿no? ¿Qué es esas dos cosas? Primero, que en ambas escenas, en ambas situaciones, ellos venían saliendo de una nación extranjera, ¿recuerdan? En Éxodo estaban allí en Egipto, ¿cierto? Y ellos estaban saliendo. ¿Y cuál fue el encargo en Éxodo? Hagan el tabernáculo. Y ahora que ellos acababan de salir de Babilonia, Dios los saca con una misión. ¿Cuál era la misión? El templo. Y si ustedes se dan cuenta, siempre, mis hermanos, la misión tiene que ver es con Dios, no con nosotros. ¿Se dan cuenta? Siempre el objetivo y el trabajo del pueblo está enfocado en Dios y no en nosotros. Nunca el propósito fue el bienestar del hombre, como lo propone el evangelio humanista que se predica hoy en tantos púlpitos, sino que siempre se trató de la gloria de Dios y de la satisfacción de la justicia de Dios por medio del evangelio. Siempre se trató de Dios. ¿De qué se tratará la vida cristiana hoy en día? ¿Qué creen ustedes? De Dios, de su obra. Y así como Dios guardó por su espíritu al pueblo de Israel en Éxodo, así prometió guardarlos ahora que salían de Babilonia. Y así como prometió capacitarlos para hacer el tabernáculo, también lo haría con el templo. Ahora, otro asunto que recuerda a Dios en este texto es con relación al pacto. Él les dice, según el pacto que hice con vosotros en Egipto. ¿Recuerdan? Según el pacto que hice con nosotros en Egipto. Y Dios está asegurando la victoria de su pueblo, pero no en los términos de los judíos, no en los términos del pueblo de Dios. Porque ellos deseaban un templo con todos los lujos, ¿cierto? Como el de Salomón. Deseaban lo que para ellos era importante, pero Dios no promete victoria en los términos de ellos, sino en sus propios términos, en los términos del pacto. Y eso es muy interesante. Y es necesario que Dios aclare esto porque nosotros solemos confundir las cosas, ¿no creen? Nosotros solemos confundir las palabras de Dios. Miren, todo el mundo usa la Biblia hoy en día, ¿no? Y todo el mundo saca un texto de la Biblia y dice, mire, yo creo en esto. Pero la pregunta, ¿cómo lo cree? ¿Cómo Dios lo escribió? No, cada quien entiende lo que quiere, ¿cierto? Cuando la Biblia habla de la victoria en Cristo, a los hombres nos suele pasar algo, y es que conectamos esa victoria con lo que nosotros entendemos, ¿cierto? Con nuestros propios términos. Mira, por ejemplo, la gente mira una dificultad que esté pasando, cualquiera que sea, cualquiera de los problemas que tenemos, y se imagina que lo que la Biblia promete en ese texto es sacarlos de ese problema como ellos desean. Y así viven reclamando textos de la Escritura. Y muchas veces se desaniman porque no pasa nada, porque no es tan mágico como ellos piensan. Pero la Biblia debe interpretarse según la intención del autor, que es Dios,
y no según la intención del que lo lee. Eso debe quedarse en nuestro corazón. La Biblia se interpreta según lo que Dios, que es el autor, está pensando y no según lo que yo estoy pensando, ¿cierto? Porque yo como lector simplemente estoy entendiendo la idea que Dios me quiere transmitir. Dios promete su victoria en la Biblia en términos de su pacto. Siempre ha sido así. Dios promete su victoria en términos de su pacto eterno, que es perfecto, inmutable, infalible, y no en nuestros propios términos, que son egoístas, que son mundanos y pecaminosos. Pero nosotros no pensamos así. O como dicen en los memes hoy en día, ¿no? No estamos preparados para esa conversación, ¿no? Nosotros queremos interpretar la Biblia como a nosotros nos gusta, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona enferma gravemente, el cristiano siempre suele conectar las cosas mal, ¿no? El cristiano relaciona la sanidad con el bien y la muerte de la persona con el mal, ¿sí o no? Relaciona la sanidad con la victoria, ¿cierto? Y la enfermedad, entonces, con derrota, ¿cierto? Y el que es más místico relaciona la sanidad con Dios y la muerte con el diablo, ¿cierto? Esa es la realidad. Así pensamos los cristianos muchas veces, y eso está mal, porque la Biblia enseña que Dios es quien pone la llaga y quien la cura, dice la Biblia. Y la Biblia enseña que Dios es el que da la vida y el que la quita. De tal manera que dentro del propósito de Dios, no solo la sanidad, sino también la muerte es victoria. Y miren que eso pone a la gente como diciendo, ¿cómo así? La Biblia dice que la muerte también es victoria. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Claro. Cualquiera que sea el desenlace de una situación difícil, es victoria para el creyente, porque entiende, mis hermanos, que Dios es el dueño y que siempre está en control, que Dios no se ha ido, que Él está ahí con él, no solamente fortaleciéndolo, sino proveyéndole esa situación difícil que está pasando, que finalmente no sabemos cómo, redundará en el bien de la persona, porque todo eso está dentro del propósito eterno de Dios, que es para la gloria de Él y para el bien de su pueblo. Esa es la realidad. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 1, 21 al 24. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué dice? Y el morir es del diablo. ¿Sí? No, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Cuál de las dos opciones para Pablo era del diablo? Ninguna. Él estaba preso. Podía que lo mataran o podía que lo dejaran libre, ¿cierto? Y él dice, yo no sé cuál prefiero, en vez de decir, uy, me quieren matar, pero yo anulo, ¿cierto? Pero yo reprendo todo espíritu de muerte. ¿Sí dijo él? No. ¿Qué dijo? Me quiere matar y pues no sé cuál será el fin, ¿cierto? Si me dejan libre, pues voy y predico, ¿cierto? Porque para mí el vivir es Cristo. Pero si me muero, pues dices, eso va a ser mucho mejor. Y es increíble, ¿no? Porque no es la manera en que el cristiano piensa hoy en día, ¿o sí? La gente siempre dice, eso va a terminar en victoria. Cuando a mí me dicen que algo va a terminar en victoria, yo le digo, de eso no dudo, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo va a terminar? ¿Cierto? Porque en victoria siempre va a terminar, porque para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y es la convicción, mis hermanos, que nos sostiene a nosotros como creyentes en medio de las situaciones difíciles. Y es la convicción que nos permite trabajar con valor en medio de las dificultades y la persecución del mundo. Y por eso el texto termina diciendo, yo estoy con vosotros, ¿qué dice al final? Dice, no temáis. No temáis.
¿Ustedes recuerdan cuando Pablo iba a predicar en Jerusalén? ¿Qué hizo la iglesia cuando Pablo iba a predicar en Jerusalén? La iglesia se reunió y le dijo, Pablo, vaya y predica. ¿Sí le dijo? No, ellos le dijeron, Pablo, no vaya por allá, allá lo van a matar, ¿cierto? Allá lo van a matar, quién sabe qué le hagan, no vaya por allá. ¿Y qué le responde Pablo? Pablo le responde en Hechos 21, 12 al 14, se lo leo, dice, al oír esto, le rogamos nosotros, mire, la iglesia le rogó, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Hágase la voluntad de quién? Del Señor. Mis hermanos, los creyentes debemos entender la vida y vivirla, conscientes de que Dios es el dueño de todo y que siempre está en control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Que nada se ha salido de sus manos, que Él siempre está en control, pero también debemos ser conscientes de que tal como se nos ha prometido, no estamos solos en este mundo tratando de hacer la obra, sino que Dios está con nosotros. Y por eso debemos seguir adelante. Y si entendemos que Dios es el dueño que está en control y que Él está con nosotros, pues entonces debemos aceptar su sabia providencia, su bondadosa providencia, sabiendo y entendiendo que Dios tiene todo bajo control y que Él al final nos dará la victoria en Cristo. Esa es la realidad. Debemos tener la certeza que tenemos asegurada la victoria y que todas las cosas que pasan en nuestra vida ayudan a bien para los que están en Cristo Jesús. Y esto es lo que hace que nuestro ánimo esté fuerte en medio de las circunstancias. Todo lo que pasa, Dios está en control. Todo lo que pasa, Dios está con nosotros. Y todo lo que pasa nos ayuda a bien. Esas realidades deben estar en nuestro corazón. ¿Cuáles? Pues que la certeza de que Dios está en control de todo, la certeza de que Dios está con nosotros y la certeza de que al final, en la historia de redención, todo va a salir para bien. Sabemos el final de la historia, conocemos cómo va a terminar todo esto y eso nos da alegría, nos da gozo en medio de las situaciones, nos da victoria en Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8 versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y Pablo está hablando de la muerte, de las dificultades, de la enfermedad, de la persecución. Y luego dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. Así que quisiera que termináramos este tiempo en oración, dándole gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, porque sabemos el final de esta historia. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Mis hermanos, la realidad es que nosotros somos así. Nosotros queremos tener todo el control. Nosotros no estamos tranquilos de que Dios está con nosotros. Muchas veces, como los judíos, dudamos de su presencia en nuestras vidas. Nosotros a veces malinterpretamos la provisión de Dios. Miren lo que pasó con los amigos de Pablo. Los amigos de Pablo dijeron, no vayas a Jerusalén. ¿Qué dijeron los apóstoles cuando Jesús dijo que iba a morir también? ¿Qué dijo Pedro? Dijo, uy Señor, no vayas por allá, no, que eso no te acontezca. ¿Recuerdan? Nosotros somos así, pero pidámosle a Dios hoy que nos ayude, que nos guíe, que nos permita a nosotros renovar nuestra mente, para que con una mente renovada también tengamos un ánimo fuerte. Amén. Y para que trabajemos para la obra del Señor. Así que les invito a que oremos. Señor amado, queremos hoy agradecer tu misericordia, agradecer tu palabra que es viva y eficaz. Señor, hoy tenemos que reconocer que como este pueblo judío, Señor, en medio de la reconstrucción, muchas veces nosotros somos movidos por nuestro pecado a pensar que somos los dueños de la obra, a llegar a pensar que nosotros tenemos el control de nuestra vida y de todo lo que pasa. Pero tú nos hablas hoy a través del profeta Ageo y nos enseñas que tú eres el dueño.
Señor, reconocemos que hemos dudado muchas veces en circunstancias difíciles de tu presencia en nuestra vida, porque no podemos entender, Señor, tu providencia. Pero hoy te pedimos que nos perdones y nos ayudes a aceptar tu sabia providencia, a aceptar lo que tú provees para nosotros. Señor, ayúdanos a entender, Señor, y a descansar en tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, y recuérdanos siempre que por nosotros podamos tener esto en nuestra mente, en nuestro corazón, que la victoria en Cristo es segura, que no importan las circunstancias que estemos atravesando ahora en lo temporal, porque tú, Señor, has prometido una victoria eterna. Señor, nosotros tenemos la victoria en Cristo. Señor, que eso fortalezca nuestras vidas. Mira las situaciones que pasamos como iglesia, las dificultades, las enfermedades. Señor, nuestros miedos, nuestros temores. Señor, mira todas estas situaciones y danos, Señor, fortaleza de ánimo. Fortalece nuestro ánimo, como fortaleciste a Elías. Señor, como le diste comida, le enviaste un ángel para que le despertase de su estado y lo fortaleciste. Te pedimos que nos fortalezcas a nosotros, porque como tu palabra dice, largo camino nos resta, Señor. Ayúdanos, que podamos hacer en esta tierra lo que tú nos has llamado a hacer, que aprovechemos cada minuto de nuestra vida en lo que realmente tiene valor, que aprendamos, Señor, a despreciar los retos que el mundo nos quiere poner y aceptar, Señor, lo que tú nos hablas, lo que tú nos enseñas, lo que para ti es valioso en tu palabra. Guíanos, Padre, te lo pedimos, y ayúdanos a cumplir esa misión para la cual tú nos has puesto en esta tierra. Te lo pedimos, amado Dios, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.